Quisiera que lo viéramos para ver la formalidad con que trataban el asunto del nombramiento de los profesores. Y entonces vamos a ver este primer párrafo. ¿Quién quiere leerlo, traducirlo directamente ahí? Página 88. ¿Cuál párrafo? El primer párrafo. ¿La facultad? Sí, eso. Sí. Dale. No, Mientras mientras la facultad. Sí, ese. Mientras. Ah. Dale. ¿Quién lo va a leer? Raimundo. Adelante, Raimundo. Estas son... Otra vez. Mientras la facultad podría recomendar al señor Gerbandi sin reserva, su decisión en el caso del segundo candidato, el señor H.J. Doyebert, fue más difícil. La naturaleza de su trabajo en el momento es tal que era capaz de dedicarse a sí mismo casi enteramente al estudio escolar o a la academia. Los estudios que había publicado, sin lugar a dudas, tenían valor escolar, académico. Aunque su trabajo es tan abstracto y especulativo en naturaleza que la facultad de alguna manera, ¿cómo se llama? No quería, dudaba. se resistía para recomendarlo, ¿no? Ellos. Sí, pues sí, eso sí. Estaban seguros, sin embargo, de que en el curso de el posterior desarrollo del señor Doyebert, esta deficiencia podría convertirse menos en un problema y que sus talentos académicos se desarrollarían en una buena dirección. En virtud de la naturaleza de sus estudios, él tendría que ser asignado a la nombrado maestro en la filosofía de ley, enciclopedia de ley o de la antigua ley holandesa. Antigua ley holandesa. Ok, entonces están dando dos de los primeros pasos para ser instalado como profesor. Él termina siendo instalado como profesora ya completamente o nombrado oficialmente inglés, a la edad de directo, 32 años. Pues vamos viendo cómo va pasando su vida, vimos desde los años de juventud y ahora cómo va llegando a esta nueva etapa como profesor. Entonces, aquí están empezando a ver la forma de nombrarlo, a ver su nombramiento, y vemos en el último párrafo también, si alguien más quiere leerlo, segundo párrafo, cómo sigue avanzándose la designación de Doyebert. La facultad era también de la opinión en aquel tiempo de promover al señor Christian Sevenbergen, que era un conferencista y lo querían elevar al rango de profesor. Él continuó enseñando ley romana y ley comercial. Diepenport, el mismo Diepenport fue preparado para continuar enseñando ley criminal por aquel tiempo, en la esperanza de que Herr Brandi pudiera tomar parte de esta parte en el futuro. Él notó finalmente que la facultad no había consultado ni con Gerbandi o con Doyebert acerca de la posibilidad de esta reunión. Okay. Vamos viendo cómo va avanzando el nombramiento del proceso. No fue directamente, sino que hubo otros candidatos. Él había sido el tercer candidato y finalmente en el párrafo, en la página 90, en el segundo párrafo, ya se va viendo más claro cómo va haciéndose más sólido su nombramiento. ¿Qué falta de leer? A ver, Eli. No quiere leer todavía. Traducir. Trujillo. Aquí, justo. Ahí el segundo párrafo, justo, página 90. Profesor. El lunes, Aquí. Nomás para que el video sepa. Un tercer profesor de la Facultad de Leyes y en esto ¿qué será? Es que empieza un poquito atrás, ¿no? Ellos procedieron. They proceed with the appointment of a third professor.
Es que tienes que regresarte a esa parte de aquí para Pues entender estaba, la de... acuérdense que está en el proceso de nombrarlo como profesor, ¿verdad? Entonces dice que a un tercer profesor en la Facultad de Leyes, en relación a esto, Appointment que se ahí dice. puedes continuar. Nombramiento. Nombramiento. Entonces vemos que recibió, dice, una carta fechada con el mismo día, conteniendo una proposición, no, una propuesta que procedieron con el nombramiento de un tercer profesor en la Facultad de Leyes, y en cuanto a esto, en mantener ¿cómo se llama? Como un consejo dado por el Consejo del Senado, que el doctor Herman Dooyeweerd de, ¿cómo se llama? De Hague, La Haya, que fuera pues nombrado como un profesor pues regular en la filosofía legal, en la enciclopedia de leyes y en The Old Dutch Law, que es la ley antigua holandesa. Sus escritos dan evidencia de un estudio thorough, profundo, ajá, y aptitudes para La academia. para la academia, ajá, y sin duda lo califica a él como un candidato para este nombramiento. Él ya había dado muestras con sus escritos, ¿verdad?, de su capacidad académica para este nombramiento. Ahí Dihagi, acuérdense que es donde estaba la Fundación Kuiper, que anteriormente era la casa precisamente de Abraham Kuyper, y ahí es donde estaba ahora Dooyeweerd desarrollando su trabajo como director de la facultad, como director de la fundación. Este proceso para asignarlo como profesor dura más de un año, dura desde junio de la fecha, de agosto de 1925 hasta junio de 1926. Pues es el proceso que tarda en designar a Dooyeweerd como profesor en la Universidad Libre de Ámsterdam. Mientras él sigue trabajando en la Asociación Kuiper. Él sigue trabajando en la Fundación Kuiper, ahí en Dihagi, ahí es donde vivía antes Kuiper. Y precisamente, como mencionamos hace rato, la idea de esta posición que buscaban para él como chair de una clase de teoría política antirrevolucionaria, esa idea pues fue desechada por la repentina muerte del otro profesor, que murió a los 41 años. Entonces empieza el proceso de Dooyeweerd para nombrarlo como profesor, y este proceso pues termina en junio de 1926. Aquí me gustaría también que viéramos ahí la página 97. Hay una felicitación que hacen de él, y ahorita vamos a regresar al caso de Dodenhoven, porque se empieza a ver el desarrollo del pensamiento de Dooyeweerd, sí. Entonces ahí en la página 97 donde dice felicitaciones de Constant. Entre tantas felicitaciones por su nombramiento que él había recibido, estaba la letra de este profesor, Constant, y él escribió lo siguiente: estimado colega, o si alguien quiere leerlo, por favor, estimado colega, de todo corazón con felicitaciones por tu designación de la Universidad Libre de Ámsterdam. Este asunto me interesa del todo, más porque hace algunas recientes semanas, con un ojo en la conferencia que iba a dar en la conferencia de verano a la Asociación Cristiana de Estudiantes Cristianos, había leído algo de tus escritos acerca del calvinismo y de la ley natural y tus reflexiones en la codeterminación. En respuesta a esta carta, a la pregunta de esta carta, no he compartido las conclusiones de estos principios, pero al final puedo estar de acuerdo completamente con tu exposición
con estos principios y todas las cosas que has expresado. Está escrito en abril de 1925 al Partido Antirrevolucionario. En terminología me parece que es algo aparte, pero tengo la sensación que en sustancia estamos mucho más cercanos uno de otro, de lo que podemos esperar del uso que tú haces, por ejemplo, las palabras democracia y personalismo. Ajá. Ya en estos momentos, antes de ser asignado como profesor, ya Doyewer había dado muestras de su pensamiento, de cómo integrar el pensamiento calvinista en sus escritos, y eso fue lo que le ayudó, o que le apoyaran para recibirlo como profesor. Vamos a regresar ahora al momento donde está Vollenhoven, ahí en la página 91. Ellos eran pues amigos, por supuesto, era ya su cuñado. Dice que pues platicaban, discutían de muchos temas sobre el neocantianismo y otras cosas. Y esta cercanía que había entre ellos les hizo pensar a muchos que la filosofía que desarrolla Doyewer era por influencia de Vollenhoven. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo, ahí en la página 91, en el último párrafo, que habla un poco de él, y me gustaría aprovechar, leer este párrafo de Vollenhoven también, para ver un poquito de la historia de él y cómo se entrelaza su pensamiento. Entonces, está un poco larguito el escrito, pero no importa, creo que vale la pena. No sé si todos hemos leído también alguna historia o biografía de Vollenhoven, pero este es un buen momento para ubicarnos un poquito en quién era él, ¿verdad? A ver, Raimundo, tú eres el Vollenhoviano, entonces... Vámonos recién. Lee ahí donde dice Vollenhoven y sería el primer párrafo, la siguiente hoja. Sí, que lea toda la hoja, Toda la hoja. por andar cantando las mañanitas. Echaba la culpa. Vollenhoven, Dirk Hendrik Theodor Vollenhoven, quien era 2 años mayor que Doyewer y completó sus estudios en el Gymnasium reformado en Ámsterdam un año antes que él, se hizo amigo de Doyewer durante sus días de estudiante. Vollenhoven estudió en la Universidad Libre, donde completó su examinación de la candidatura a teología, junto con tanto con la candidatura y su examinación doctoral en letras y filosofía. Él Era bueno el muchacho. sí, muy estudioso. Por eso le gustó la hermana. Realizó su doctorado sobre las bases de una disertación supervisada por el profesor Gessing, tratando el asunto de la filosofía de las matemáticas desde un punto de vista teístico o teísta. En Ámsterdam, martes, del octubre 10 de 1918, Vollenhoven se casó con la hermana de Doyewer. Fíjate, él se llamaba Hermann Doyewer y la hermana se llamaba Germina. O sea ¿qué eran? Los cuñados. Así es, o sea, Hermann Doyewer se casó con la hermana de Vollenhoven y Vollenhoven pues también le regresó el favor, ¿no? Se pasa. Sí, o sea, intercambiaron hermanas. La posición familiar básicamente. En un grado demasiado extremo. Sí. Es interesante porque cuando estamos leyendo las formas de pensamiento de los filósofos y todo eso, como que quedamos un poco disociados de su vida familiar y todo lo que pasó, ¿no? Entonces, el hermano de Ale se casó con tu hermano. Son tan comunes como nosotros. Y es lo que me ha gustado de haber visto la vida de Doyewer, cómo hay cosas pues tan normales, pero le o sea, retrocipó. ¿qué pasó? Creo que Trujillo tiene un comentario. Sí, échalo. No, digo que le anticipó Vollenhoven y le retrocipó Doyewer. Fue una anticipación. Bueno, primero fue Doyewer. Fueron familias, ¿no? Sí, primero Sí, fue la Doyewer que se Le anticipó, le retrocipó y le antis. A quien... ¿Sigo leyendo? Ok, sí. A quien había conocido a través de su amistad con Doyewer. En 1921 el reverendo Dr. Vollenhoven, quien desde 1918 había sido el pastor de la
iglesia reformada en Ostkapelle, en la provincia del suroeste de Zeeland. Aceptó, ¿sí? Bueno, Sí. aceptó un llamado a La Haya. Una vez que estableció su residencia con su familia en La Haya, hubo un contacto renovado entre los dos cuñados. Al principio ellos hablaron especialmente acerca de la necesidad del calvinismo para desarrollar una visión filosófica. Ese punto era importante, es que me gustaría reafirmar, ¿no? Cómo ellos en sus pláticas empiezan a ver la necesidad de desarrollar ya una filosofía No muchos cuñados hablan de eso. calvinista. No muchos cuñados hablan de esos temas. No muchos cuñados, ¿no? Y es interesante, ¿no? Eran Cómo están, cerebritos. cómo, Eran cerebritos. pues, cómo va Dios poniendo las cosas, y ahí empezamos a ver el nacimiento de esta filosofía, ¿verdad? Calvinista. Adelante, Raimundo. Estas discusiones no tenían todavía un enfoque específico y fueron principalmente acerca del neocantianismo y otras escuelas filosóficas. En 1964, cuando Doyever vio atrás o recordó este periodo, le dijo a su más grande hija y a su esposo, mientras los visitaba en Vancouver, Canadá, cita: al principio tuve esas noches con el tío Dirk, bueno, eso se oye raro, donde hablamos juntos donde hablábamos juntos porque ambos sentíamos la necesidad de sentíamos que tal filosofía era necesaria, pero la conversación era Libre. más libre, ¿no? Acerca del neocantismo y así otras cosas. Así es que hacían sus reuniones, así como hacen los viernes, ¿no? Que se juntan y Exacto. empiezan a platicar ahí de cualquier cosa filosófica. Locura. Ahora, este punto es importante, lástima que no están todas nuestras esposas, porque cuando nos juntamos a hablar de filosofía y Claro. y Doyewer, Cosas no, peores. joven, es un ejemplo claro. De que hablamos de lo mismo. Lo traemos en la Lo sangre. creemos en la sangre, así somos los Lo dos. reformacional ahí nos sale. Necesitamos nuestro espacio para hablar de filosofía. Así es. Entonces, el punto importante aquí es cómo se va forjando esta necesidad, que no eran solamente ellos los que veían esa necesidad de desarrollar una filosofía calvinista, una filosofía cristiana, sino que ya algunos estaban hablando de eso, ¿no? De una u otra manera. Esta cercanía con Bonhoeffer pues llevó a muchos de los miembros de la facultad o del profesorado donde estaba Doyewer a pensar que él era el que había comenzado los pensamientos, que él había marcado la línea para que ya Doyewer siguiera con esto. Ellos también hablan de Kuyper, ellos empiezan a discutir también sobre Kuyper, entre otras cosas, pero También sobre Kant, ¿no? sí, sobre Kant, pero lo que hablan de Kuyper, ellos concluían en que en relación a la soberanía de las esferas o a la filosofía, como que Kuyper había avanzado, pero se había quedado todavía en el escolasticismo, ¿va? Entonces, a final de cuentas, ahí en la página 93 hay un párrafo donde muestra un poco lo que estaban ellos pensando y platicando. O sea, ellos decían, bueno, sí, Kuyper avanzó en la cuestión de las esferas, pero se quedó todavía dentro de esta forma de pensar más tomista, ¿va? Ahí en el tercer párrafo dice, mi hermano o mi cuñado, Don Joven, ha llegado a ciertas conclusiones por él mismo, ¿va? Como yo muy pronto descubrí. Todas nuestras discusiones en el centro de Hagi, en la necesidad de una epistemología reformacional y ontológica que fuera capaz de hacer coincidir por sí mismo contra el neotomismo dominante y el escolasticismo reformado y las ideas humanistas del neocantianismo, el cual está dominado cristológicamente, etcétera, etcétera, dominaba durante los 20. Nosotros también habíamos estado de acuerdo, habíamos coincidido en que esta reformación de la filosofía
tendría que ser entendida en el espíritu de los conceptos básicos de Kuyper sobre el calvinismo, como un mundo y una visión del mundo que tiene que ser claramente diferenciable de ambas formas de pensar, la católica romana y la visión humanista. Entonces ellos estaban ya platicando de una necesidad de esta nueva filosofía. Sin embargo, Doyewer no aceptaba, incluso le molestaba en un principio que se relacionaba a Vollenhoven como el iniciador, como el creador de esta filosofía. Kuyper dice, Doyewer dice que a él no influyeron al final de cuentas en la dirección que él tomó. Allí en el siguiente párrafo habla un poco de eso. Dice, Doyewer más tarde expresaba, sin embargo, que esas conversaciones que ellos tenían no tuvieron ninguna influencia en la dirección en la cual desarrolló Doyewer, por supuesto, su filosofía. Aún Doyewer, especialmente durante los primeros años de su profesorado, a él le molestaba que había gente que creía que Vollenhoven fue el creador de esta nueva filosofía. Y aquí hay una muestra en la manera en que pensaban los profesores. Dice, entre ellos, los que pensaban que había sido Vollenhoven, estaba el doctor Klaas Dick. Él habló abiertamente a Doyewer y decía acerca de la doctrina de las esferas, de la ley de las esferas, que tu cuñado había desarrollado o había traído, ¿va? Entonces esto le molestaba un poco a Doyewer, pero me gusta en esta parte que Doyewer no trata de contradecir eso o de defender o decir es que yo fui. Ahorita estamos diciendo, marcando esta separación, pero él no la hace. Sí le molesta, pero no se enfrenta, no dice esto no es cierto, fue así, simplemente él no desea generar ningún problema y mantiene, yo creo que para mantener la armonía en el grupo, en la comunidad, a final de cuentas todos estaban pensando que había que desarrollar esta filosofía, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, él simplemente no dice nada. Pero, una pregunta. Sí. ¿Esta confusión pudiera haberse dado por la cuestión de que pues estaban correlacionados un poco y porque a lo mejor pues tenían pues alguna cercanía y a lo mejor pensaban que pues, algunas ideas podrían ser de uno o de otro? Sí, por la cercanía, pero también creo que influía mucho que Vollenhoven era un par de años mayor que Doyewer. Entonces quizás se les hacía natural decir, bueno, pues él es el que está guiándole, ¿va? Aquí en la página 93, aquí en la página 93 dice que la confesión se debió o fue parte culpa de Doyewer, porque él nunca habló públicamente de sus escritos acerca de la filosofía que estaba desarrollando. Así es. Pero, o sea, no buscaba los reflectores. Sí, no, pero lo que pasó, según el libro de Vollenhoven acerca de él, fue que Vollenhoven publicó primero un escrito, la necesidad de una filosofía calvinista. Entonces, al publicar ese escrito, él empieza a hacer propuestas, empieza a sacar más adelante. Y luego Doyewer, saca el siguiente escrito, él saca uno, pero después que Vollenhoven, y su escrito se llama La filosofía de la idea cosmonómica, en holandés. Y entonces ahí viene también de grábalo. Ya está. Y entonces ahí viene la confusión también, y claro, nunca lo trató de aclarar, nunca dijo, no, yo no bebí de Vollenhoven, yo esto y lo otro, porque en realidad quienes han estudiado a Vollenhoven y a Doyewer se dan cuenta que el que influenció al otro fue Doyewer. Doyewer influenció a Vollenhoven y Vollenhoven también le ayudó en algunas cositas, pero hubo más influencia de Doyewer sobre Vollenhoven. Sí, aquí algo interesante también es que Doyewer se da cuenta, más bien, Vollenhoven se da cuenta de que Doyewer está desarrollando esta filosofía. Entonces él toma otro camino, él empieza a estudiar un poco la historia. ¿Perdón? La historia de la filosofía. La historia de la filosofía. Entonces él diseña un método de acuerdo al tipo y al tiempo que estaban desarrollando, y Vollenhoven sigue por ese camino. Entonces, de esta manera, pues,
Doiwer dice que ve algún valor en lo que estaba haciendo Bonhoeffer, pero a la hora de aplicarlo dice que es algo muy rígido, ¿no? Y luego en el siguiente párrafo, en el tercer párrafo, en el 94, dice una vez más que es estrictamente hablando no es correcto llamar a Doiwer y a Bonhoeffer como una asociación, como un par que formó como padres de la filosofía calvinista. Dice, algunos años después, cuando estaba retirado Bonhoeffer, un periodista le preguntó a Doiwer, y eso está curioso, la respuesta de Doiwer. Dice, pero en el principio usted hicieron esto juntos, usted y su cuñado, ¿verdad? Y entonces Doiwer da una respuesta, digo que me gustó porque muestra el carácter amable de no entrar en confusión, pero como quiera dice la verdad, dice, la verdad, dice, mi cuñado fue mi primer aliado. Entonces, no dice que no estaba en lo mismo, pero sí dice, bueno, pues yo comencé y él se alió, ¿verdad? Entonces, de alguna manera sí aclara ya Doiwer la situación, ¿verdad? ¿Cómo? Digo, es político. Pues era abogado, ¿verdad? Además ya se andaba muriendo Bonhoeffer, ni modo que le dijera ahí feo, ¿no? Sí, hay otra parte ahí donde habla de cómo Bonhoeffer estuvo enfermo, y ese tiempo de enfermedad no hubo, pues no hubo mucha comunicación entre ellos, ya no desarrollaron tanto estas ideas, pues que cada quien estaba haciendo, ¿va? Ahí en la página 94, en el cuarto párrafo, el tercer párrafo que es el que ya vimos ahorita, ¿va? En el quinto párrafo dice, aunque la filosofía de la idea ley debe ser reconocida como una creación de Doiwer, uno no debe desestimar el rol de Bonhoeffer en que haya ganado aceptación de esta filosofía dentro de la Universidad Libre de Ámsterdam. Entonces, por eso se relacionan mucho, porque él, Bonhoeffer, con su enseñanza ahí, porque era el chair de la Asociación para Filosofía Calvinista, y él también enseñaba en la Universidad Libre, entonces ahí estaba promoviendo esta filosofía. Entonces, aun y cuando no se pueda decir que Bonhoeffer fue el que marcó el camino, la dirección, y que luego Doiwer le siguió, lo que sí se puede decir es que tuvo gran influencia. Entonces es normal verlos a los dos como un equipo de trabajo. Doiwer lo creó, a final de cuentas, con las prácticas que tenían, que estaban empapados de esta filosofía, y Bonhoeffer pues lo promovió también en la universidad y en el centro donde él en la página 92 está interesante esto, sí, porque dice que acerca de la conclusión de la autoría de la filosofía, como Doiwer era profesor en la facultad, publicaba todos sus escritos exclusivamente en las manos de juristas y filósofos de la ley, pero Bonhoeffer, como era profesor de filosofía, lo hacía de una manera general en los círculos filosóficos y teológicos, lo que contribuyó a la rápida difusión. O sea que el campo de Doiwer estaba hasta más con los juristas y el de Bonhoeffer con toda la raza. Estaba más popular. Lo que pasa es que también, bueno, yo lo que he visto en historia es que antes filosofía era como el tronco común, ¿no? Sí. O sea, como que todos primero tenían que estudiar filosofía y luego ya se especializaban en algún área. Especialmente en esa universidad. Si tú te fijas yo creo que casi todas las universidades, cuando tienes un grado de doctor, te ponen primero doctor en filosofía, luego matemáticas, física, química, lo que sea. Muy bien. Ya cuando va a dar vamos a la página 103, algunas cosas. Ya cuando va a dar su discurso inaugural ahí, Doiwer menciona algunas cosas que nos pueden ayudar a ver un poco el pensamiento de él. Y también nos pueden ayudar en ver cómo se diferencia o cómo apoyaron algunos pensadores como Agustín o Tomás o Lutero en el asunto, en la formación de la filosofía. Por ejemplo, en la página 103, el párrafo 2 y 3, ahí habla un poco de la relación con el pensamiento de Lutero. Pero vamos a leer el primer párrafo mejor, todo este primer párrafo para ver la ubicación con San Agustín y los demás. ¿Quién quiere leer ahora? Santiago. No, sigue Carlos. Yo no he leído nada. Dice Agustín, Tomás y Lutero. Ya. Ya acabé.
Es que ya no puedo leer en español, solo en inglés. Ay, ya se me olvidó el español. En una sección breve de su ¿cómo traduces, Adres? De su discurso inaugural, Deuerberg señaló que en el caso de Agustín, los dos elementos básicos del pensamiento cristiano eran permeados por las ideas neoplatónicas. Sí, pues ahí se empieza a ver la influencia griega en el pensamiento agustiniano, ¿va? Sí, ya se le olvidó el inglés. Adelante. Tomás de Aquino elaboró la idea ley cristiana haciendo uso de Agustín, de San Agustín, ¿será, verdad? Haciendo uso Sí. de lo agustino, asimismo también como de las ideas aristotélicas y algunos elementos árabes. Elementos árabes. Yo no sé si esto tiene que ver con el estudio que está haciendo Trujillo Números de la De influencia los babilonios. de los babilonios, esa Puede parte, ser. ¿no? Pero bueno, ahí como quiera ya empieza Deuerberg también a mencionar cómo el pensamiento de Tomás Aquino pues está influenciado por otras corrientes, ¿no? Ujú. Adelante. El primer elemento cristiano, el de la soberanía divina, Aquino lo presenta de tal manera que en la ley natural, la naturaleza humana participa en la racionalidad divina y la razón humana, por lo tanto, puede saber la ley eterna que ha ordenado. Lo que la ley eterna... Lo que la ley eterna ha ordenado. De acuerdo con Deuerberg, el segundo elemento, el de la providencia divina, es pues permeado por el tomismo, En el dominio. en el tomismo y en el por el aristoteliano. Por la noción aristoteliana. La noción aristoteliana, gracias, que todo lo que es creado deriva después de su propia perfección. Ajá. Ahora, donde extiende un poco más, donde el párrafo que queremos leer sobre Lutero, porque ahí empieza a verse la diferencia de pensar entre el pensamiento luterano y la filosofía calvinista. A ver, Santiago. Para Lutero y Deuerberg Para Lutero, Deuerberg. reclaman que se ha enfatizado fuertemente la soberanía de la voluntad divina. En la vida práctica, se puso mucho énfasis en el desarrollo personal de este mundo. En la separación de este mundo. Usted, ahí está haciendo una diferencia, no está diciendo que los dos. Está diciendo que en cuanto a Lutero, Deuerberg, él decía que aunque Lutero enfatizaba fuertemente la soberanía divina o la voluntad divina, en la práctica él ponía mucho más énfasis en la separación personal, en separarse personalmente del mundo. Es decir, como que va enfocando más como más tipo monje, Al monaquismo. como más tipo monje, ¿no? Sí, más hacia el monasticismo, ¿no? A la piedad y Exactamente. Entonces, ¿qué está hablando? Está diciendo Lutero, al final de cuentas, tiene una forma de pensar más secularizada. Entonces, este punto es importante porque, como les digo, vamos viendo cómo va desarrollándose la forma de pensamiento de Deuerberg. Entonces, él dice el siguiente párrafo. ¿Lo tienes ahí, Raimundo, por favor? ¿La cita? Sí, la cita que está haciendo ahí de Deuerberg. Ok. Acuérdense que es lo que él está diciendo en su discurso inaugural. Adelante. Mientras que las conexiones orgánicas entre todas las ordenanzas de Dios son mucho más se ha perdido. O sea, está dentro de la conexión orgánica entre las ordenanzas de Dios, está totalmente perdido de vista. No. Sí, entre la relación naturaleza y gracia. Ajá. La idea de la predestinación, a la cual Lutero enfáticamente se adhiere. Sigue adelante. Sí, no vino a su pensamiento, como después lo hizo en el caso de Calvino, una pasión santa
y un estímulo sin descanso hacia volver a reconocer la soberanía de Dios en todos los dominios de la vida, llevándonos a reclamar la naturaleza misma para Cristo. El luteranismo continuó por manifestar una ruptura en su visión del mundo y de la vida, una ruptura entre la vida personal de la gracia y por un lado y la naturaleza por el otro. En el orden natural de la soberanía divina, en el orden natural, la soberanía divina se es limitada por un solo lado como poder, y en la vida personal también solamente de un lado. Monofacético. Bueno, así como a final de cuentas lo que está diciendo es, Lutero sí mencionaba la soberanía de Dios, pero no lo hacía con tal claridad o con tal énfasis como lo hacía Calvino. A final de cuentas Lutero todavía quedaba con esa separación, con esa secularización, donde estaba la parte de la gracia totalmente aparte, separada de la naturaleza. Entonces Kuyper nota eso y lo reafirma, ¿no? Y esto, cuando leemos este párrafo, a nosotros se nos puede hacer muy cómodo decir, bueno, pues sí, es que hay que tener todas las cosas a los pies de Cristo y está todo unido y todo eso, porque ya lo hemos estudiado. Pero acuérdense que aquí cuando Doyewer está diciendo esto, está en los inicios de su pensamiento. Es decir, ahorita ya lo vemos, pues claro que sí, ¿verdad? O sea, hay que reafirmar la soberanía de Dios en todo y cómo damos gloria a Dios en todas las áreas de la vida, que no estamos separados de lo eclesiástico y lo natural o el mundo, sino eso es solo y tenemos que traer todo, ya lo vemos normal. Pero aquí Doyewer, y estamos hablando de que andaba entre 32, 34 años, él está en los inicios de ese pensamiento. se está dando cuenta. Él está, ¿cómo? Se está dando cuenta. Pedro. Así es, lo está viendo. Y creo que nos pasa a todos en algún momento, ¿no? Porque estamos acostumbrados a vivir y lo vemos en nuestra vida. Esto es la iglesia, este es el domingo, este es mi trabajo como eclesiástico. Estas son las cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces vemos la vida de un solo lado. Cuando venimos al pensamiento calvinista, entonces eso se extiende. Y en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta, ok, pues si Dios es el soberano, pues Él está en control de todo y hay que traer todos los aspectos de la vida, ahora sí, a sus pies. Entonces, ha sido muy interesante cómo va desarrollando el biógrafo de Kuyper, cómo hizo su estudio, su escrito, y cómo nos permite ir viendo, porque vamos caminando con Doyewer en su andar, ¿no? Así, bueno, sus primeros años, sus estudios, su tiempo en la Fundación Kuyper, sus inicios como profesor, cómo su influencia, a final de cuentas, no era tan grande como lo es ahora, y cómo ahí a los 32, 34 años estaba desarrollando con más claridad sus pensamientos. Y bien interesante, cuando dice como profesor, en su exposición, en su discurso, va poniendo puntos que al final de cuentas van a ser las bases de su pensamiento, de la filosofía, de la idea cosmonómica. ¿Todavía estás a tiempo? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Todavía estás a tiempo? Que si lo hizo a los 32, Ay, yo soy 33. todavía hay chance. Sí, me queda un ratito. Te queda un poquito. Bueno, Puedes. después el siguiente párrafo, el párrafo 4 en la idea ley universal del calvinismo, es otro párrafo que me gustaría que viéramos. Sé que es un poco tedioso estar leyendo tanto en el clase, ¿no? Pero son puntos que no así quisiéramos rápido. compartiéramos y pensáramos. ¿Qué pasó, Carlos? No, es que le preguntaba a Trujillo si traducía, pero me decía que lo hace muy despacio todavía. Página 103, ahí mismo la 103, el hombre, párrafo 4. Godín es el que lo hace mejor. Sí, esto nos sirve también de práctico para estar Sí. A ver, adelante, Godínez. La idea ley universal del La idea calvinismo. universal del calvinismo. Doyewer tenía una pregunta acerca de la postura retórica acerca del calvinismo que nos presenta la idea La idea ley de universal. la idea ley. Una naturaleza que nos provee firmeza indispensable y certitud del calvinismo,
de su vida y su punto de vista del mundo. Esta idea fue esencial para mantener firme ante la lucha acerca del mundo en el dominio de la academia. Y él descubrió la importancia de esta cuestión, como la idea ley puede se puede combinar en una simple unidad orgánica, una estructura de unidad orgánica en ambos pensamientos y de la creencia, la religión, la ciencia y en nuestra vida futura de la sociedad, la ley y la moralidad. Entonces, está fuera de nuestra convicción. Está fuera de nuestra convicción más profunda y de nuestra alma y de nuestras a medida que nuestra confesión crece. El calvinismo tiene de hecho una posición de unidad desde el exacto principio, y de nuevo se establece la ley del calvinismo en sus meras raíces. En ambos elementos se encuentra todo el pensamiento cristiano, la confesión divina de la creación soberana y la confesión del plan de Dios y de la divina providencia. Él formuló estas ideas básicas más precisamente como sigue. Perdón, Sí. perdón, es un comentario fuera, pero hermano Godínez, ¿qué cree? Ya está traducido el libro. ¿Cuál? ¿En serio? Sí, ya está traducido, lo tradujo un amigo mío. Se llama Eliel Morales. In the Twilight of the Western Thought. Perdón, luego le digo bien dónde está, incluso creo que ya lo subí a internet, pero lo voy a checar. Bueno, está bien. Sí, ¿Está en revisión? me acabo de acordar ahorita en la... Pidió que Bueno, en el revisara. capítulo 2 apenas. Sí, pero lo está revisando. Entonces, Perdón. él, a final de cuentas, dice que eso que está el libro de Godínez, él lo expresa, estas ideas básicas, y son ideas importantes, porque a veces cuando entramos directamente a la filosofía y la idea cosmonómica, decimos de dónde salió, ahora vemos el desarrollo. En este siguiente párrafo, léelo también, Godínez, por favor, donde habla de following through. Los siguientes hechos vienen de la idea ley, que es como el pregnant es Embarazada. no sé, La vista embarazada. Está permeada. está permeada por la permeada. soberanía divina y la soberanía de Dios, del Dios Santo, sobre todas las esferas en toda la creación. En toda la creación. Ajá. Entonces, en esta parte que está diciendo él, ya vemos cómo se ve la influencia de Kuyper, ¿no? Sí. Ya empieza a decir, hablando de un Dios soberano, que está Toda la sobre creación. toda la creación, soberanamente, ¿no? Ajá. Continúa, por favor. Sobre todas las esferas, ¿no? Sí, esta idea de la ley y es en cada dominio como una frontera de todo el pensamiento humano y voluntad. La absoluta sujeción a todas las ordenanzas de las criaturas establecidas por Dios y que exaltan la soberanía de Dios por sobre las leyes, el rechazo de, no sé, hay que leer todo para saber ¿Cómo traducirlo? Sí. Pues léelo todo y luego nos avisas. Nos das una paráfrasis. Pase a nuestros emails. Sí. ¿En qué me quedé? Ah, sí. El rechazo. El rechazo de todas estas teodiceas, ¿cómo se traduce? Teodiceas. Las teodiceas, que especifican de hecho, que establecen a sí mismos como un juez sobre Dios o sobre el gobierno del mundo. Así es. Entonces, ¿cómo no es posible poner algo por sobre el control que Dios tiene? Así es. Y cómo la tendencia humana es a decir, bueno, sí, a lo mejor Dios está en control de todo, pero habrá unas cosas de las que no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque siempre queremos tener control
sobre algo, y él nos vuelve otra vez a este pensamiento calvinista y dice, bueno, pues no puede ser que haya algo que esté o que se ponga como juez sobre Arriba de Dios mismo, ¿verdad? Adelante. Más cercamente conectada con esta idea de la frontera de la ley en la doctrina universal de la soberanía de las esferas. ¿Qué es la doctrina universal de la soberanía? ¿Qué es la doctrina universal de la soberanía de las esferas? Que asigna una relación mutua de la ley de las esferas que está junta y coherentemente unida a la idea ley. Entonces, este párrafo, ¿cómo nos habla y cómo va volviendo el desarrollo? Ahora ya Doyle está juntando la expresión de Kuyper, en cuanto que todo está bajo la soberanía de Dios. Ahora lo está juntando con la idea que él está desarrollando, la idea. Entonces, estos son los inicios, la forma en que está expresando la que conocemos ahora como la idea cosmonómica. Vamos a ver la siguiente parte, que es la soberanía de la ley de las esferas, pero ya estas partes ya las conocemos, es decir, ya las hemos estudiado, simplemente estamos viendo de dónde salen, cómo Doyle fue utilizado y cómo las va desarrollando. Las conocemos. Estos son... Sí, ¿no? Claro. Todo eso, pues ya lo Raimundo, hemos estudiado y visto. Pero como hay un punto donde en algún momento esta filosofía nos va a atrapar, ¿no? Porque si, bueno, ahora lo entiendo, así como pasó con Doyle y Bono. Mi pregunta es cómo, bueno, aquí estamos viendo, como dices tú, el desarrollo en sus inicios de esta idea de las esferas, pero mi pregunta es en cómo fue que vino eso, bueno, que le fue revelado en cierta forma eso de las esferas. Yo sé que estamos hablando también de personas que pues también él impactaron su vida, ¿no? Y cómo, bueno, aquí viendo acerca de Kuyper y comentando un poco de lo que él escribió y su idea, su pensamiento, pero a la vez, como dices ahorita, cómo ahora va tomando también lo que también yo creo Dios le estaba revelando acerca de toda esta una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Ajá. Sí, pues es interesante, y cuando hemos puesto la línea y a veces